Bienvenidos hermanos a otro estudio más de la palabra de Dios. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios porque nos permite en esta noche poder presentar su palabra. Así que vamos a orar para iniciar con un estudio profundo de la Biblia y así poder crecer en conocimiento para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar atentos a tu palabra y que podamos interpretarla correctamente, profundizar en ella y así poderla aplicar en nuestra vida. Bendícelo, Señor, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo de un versículo que me han pedido que lo explique. Como todos sabemos, este es un canal donde se estudia la Biblia a profundidad. En esta noche, en este momento, vamos a estudiar un versículo que se presta a confusión para sostener de que la ley de Dios quedó caducada o abolida cuando vino Cristo. Es el versículo que encontramos en Mateo 11:13. Mateo 11:13 dice lo siguiente. Este versículo en otros evangelios aparece de diferente manera, pero noten cómo lo dice Mateo 11, versículo 13. Dice, Mateo 11, versículo 13. Leamos. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero vamos a ver cómo lo traduce Lucas. Lucas 16, versículo 16. Noten cómo dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Aparentemente, un estudio superficial de este texto se podría malinterpretar como queriendo decir de que aquí Jesús está diciendo que la ley tuvo un tope y es con el profeta Juan, y de alguna manera el don de profecía caducó, o sea, ya no existen profetas. Ahora, esto es si el versículo se interpreta de una manera superficial. Este versículo es también usado tanto por católicos o protestantes para enseñar de que la ley tuvo un tope o un fin, y aquí dice que la ley llegó hasta Juan. Por lo tanto, ya no existen tampoco profetas, la ley caducó y profetas ya no existen. Así lo interpretan muchos cristianos este versículo. Pero esta es una cita que ha sido sacada de contexto. Vamos a ver cómo lo traduce Lucas 16:16, la Biblia Jerusalén. Noten cómo dice. Siempre me gusta, hermanos, a la hora de hacer un exégesis de un texto, buscar versiones de Biblia y compararlas, a ver cómo se traducen y también ver el contexto. Noten cómo traduce la BJ. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Es interesante, hermanos, que este versículo aparentemente se contradice con otras partes de la Biblia, pero siempre les he dicho y siempre le hemos expuesto de esa manera, de que nunca a la hora de interpretar un texto se quede solamente con el pedazo de texto. Siempre deje que la misma Biblia se explique, y ese es un método muy interesante que la iglesia adventista usa y que es único, que ninguna iglesia protestante lo usa. El método vital para entender la Biblia es dejar que la misma Biblia se explique sola, o sea, un texto me ayuda a entender otro texto y así poder hacer una hilación de textos basados también en el contexto en que el versículo se menciona. Ahora, es interesante que si este versículo lo usamos para sostener de que la ley de Dios llegó hasta Juan, esto contradice otras partes de la Biblia. Claro, si interpretamos este versículo como lo interpretan los protestantes y católicos. Digo esto porque ya me lo han sacado este versículo. Usan muchos
para torcerlos, pero este es uno de ellos. Ahora, este texto no dice, y la ley y los profetas terminaron con Juan. Una mejor traducción sería, profetizaron hasta Juan. La ley de Dios no tiene fecha de caducidad. No es ninguna medicina para que caduque o venza. La ley de Dios, según la Biblia, es inmutable. Los mandamientos de Dios son eternos e inmutables. Vamos a ver algunos versículos, como por ejemplo el Salmo 111, versículos 7 y 8. Los mandamientos de Dios son eternos como Dios mismo, no tienen fecha de caducidad. Es incorrecto interpretar el versículo que estamos estudiando en cuestión, que la ley terminó con Juan. Noten cómo dice Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Aquí dice, todos los mandamientos son eternos, hechos en verdad y en rectitud. Noten cómo dice ahí el mismo Salmo 119, versículo 142. El Salmo 119 es el salmo más grande de toda la Biblia. Tiene 178 versículos. Sí, 176 versículos dice. Noten cómo dice el versículo 142 del Salmo, hablando de la ley de Dios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley de Dios no puede ser cambiada o anulada. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7, versículo 12, la ley a la verdad es santa, justa y buena. ¿Cómo es posible que algo santo, justo y bueno tenga fecha de caducidad? La ley de Dios nos señala el pecado. 1 Juan 3:4 dice el apóstol, todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. La ley nos señala el pecado. ¿Cómo es posible que alguien interprete Lucas 16:16 para enseñar de que algo santo y justo tuvo fecha de caducidad? Inclusive, el apóstol Pablo en Romanos 6:15 está diciendo que los cristianos que han sido libertados y que viven por la gracia de Cristo están obligados a obedecer los mandamientos de Dios por la fe, la ley por la fe. Noten cómo dice Romanos 6:15 y 16. Noten que estamos viendo estamos poniendo la plataforma para interpretar lo que significa la ley y los profetas son hasta Juan o eran hasta Juan. Noten cómo dice Romanos 6:15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos para aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Si nos sometemos a Cristo es para obedecerle, para justicia. De la misma manera, si nos sometemos al patrón pecado, por ende tenemos que obedecerle porque somos esclavos del pecado. Aquí Pablo hace un contraste. Si somos libertados por la gracia, hemos sido libertados para obedecer, para justicia. Y aquí dice, está hablando de la ley de Dios. Ahora, aquí podemos ver de que es imposible que Lucas 16:16 se puede interpretar como queriendo decir de que la ley tuvo su tope o su caducidad con la venida del profeta Juan. Ahora vamos a iniciar a hacer el estudio sobre el significado de esas palabras y vamos a dejar que la misma Biblia se explique sola. ¿Qué significa entonces todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan? Vamos a hacer un estudio serio de este texto. Ahora vamos a ver de que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, no que caducaron, sino que llegaron hasta Juan
No está hablando del apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Esta referencia está hablando de Juan el Bautista. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿En qué sentido? Era una referencia que el último profeta del cual profetizaron los profetas canónicos, en este caso Malaquías, fue el último profeta del Antiguo Testamento, y este profeta profetizó acerca de Juan. Y es interesante que el libro de Malaquías termina con una profecía referente a Juan, aplicándole el término del Elías que iba a venir. Y es interesante que en ese sentido los profetas llegaron hasta Juan, porque el último profeta canónico, que era Malaquías, que tenía un libro escrito, hablaba de un profeta extra canónico como Juan, que no tenía tampoco ningún libro escrito, pero que este profeta canónico, que era Malaquías, hablaba de Juan. O sea que toda la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento y lo que decían los profetas, llegaban hasta Juan. ¿En qué sentido? Porque Malaquías era el último profeta que había hablado de ¿qué? De la venida de Juan, como haciendo referencia a el Elías que iba a venir. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:1 para comprobarlo. Que Jesús lo que está diciendo, en otras palabras, la ley y los profetas escribieron ¿hasta dónde? Hasta Juan, dando referencia a que el último profeta canónico, o sea, que tenía un libro escrito, Malaquías, terminó su libro haciendo referencia al profeta Juan el Bautista, no Juan el teólogo, de que escribió el Apocalipsis. Noten cómo dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo del Señor, a quien vosotros buscáis. Y vamos a ver que este mensajero que yo envío, dice Dios aquí a través del profeta Malaquías, era una profecía referente a Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para la venida del Mesías en su primer venida. Y noten cómo dice: el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, hablando de Jesús, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién es este mensajero que iba a preparar el camino? El mismo libro de Malaquías nos dice, Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías. Y vamos a ver de que es imposible que se refiera al Elías el tisbita, que guerrió contra los falsos profetas de Baal y con Jezabel y con el rey apóstata Acab. Aquí el término Elías se está refiriéndose a una profecía de la venida de Juan el Bautista como el Elías. Y noten cómo dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten con qué profecía culmina el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, con la venida de un Elías que iba a preparar el camino para la venida del ángel del pacto, que es Jesús. Por eso es que Jesús estaba diciendo: la ley y los profetas llegaron hasta Juan. O sea, la ley y los profetas habían escrito hasta la profecía de la venida del Elías, que es Juan. No que la ley iba a caducar, no que el Antiguo Testamento iba a perder su sentido, no que los profetas canónicos iban a perder su significado. No, el objetivo de Jesús es enseñar al público que lo esté escuchando, en este caso los discípulos y los fariseos, es señalar de que todas las profecías concernientes a Jesús y a la venida de Juan terminan y tienen su tope con Malaquías, por lógico, porque aún no había sido escrito el Nuevo Testamento, porque solamente existía el Antiguo Testamento, haciendo referencia a Jesús, a la ley y a los profetas, o sea, la Torá y lo que los profetas escribieron, en este caso Malaquías, que culmina con la profecía de la venida de Elías, refiriéndose a Juan. Ahora, es interesante, hermanos, que debemos de tener en cuenta lo siguiente: si Malaquías culmina el canon del Antiguo Testamento con la profecía de la venida de Elías, la pregunta que lo vamos a hacer a continuación es la siguiente:
¿qué Biblia estudiaban los cristianos en los tiempos de Jesús? ¿Qué Biblia? Es interesante, hermanos, que la Biblia que estudiaban los cristianos era la Biblia que se le conoce como la Septuaginta. Era Biblia que contenía la Torá, los profetas y los salmos. Algunos creen que tenía incluidos los libros deuterocanónicos o apócrifos. Ese es otro estudio que vamos a despedazar en otra ocasión. Pero lo que queremos enseñar en este estudio es de que la escritura que existía en los tiempos de Cristo eran los escritos de Moisés y los profetas y los salmos. Eran las tres partes en las que constaba la Biblia hebrea: la ley, o sea, la Torá, los Evedim, o sea, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Cuando Jesús usaba las escrituras, era una referencia que hacía a los escritos de Moisés y a los profetas, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Y vamos a ver alguna referencia. Juan capítulo 5, versículo 39. Cuando Jesús les dijo a los fariseos lo siguiente: escudriñar las escrituras. En otras palabras, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten que Jesús está diciendo a los fariseos: ustedes dicen que estudian las escrituras, pero ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida eterna, dice el versículo 40. Ahora, ¿a qué clase de escritura se refería Jesús? Por ende era de que se refería a los escritos de Moisés y a los profetas, en la cual incluía el libro de Malaquías. ¿Cómo lo demostramos? El contexto lo dice. Juan capítulo 5, los versículos 45 al 47. Noten cómo dijo Jesús: no penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es evidente que cuando Jesús dijo escudriñáis las escrituras, era una referencia a las escrituras de Moisés y los profetas, porque eran las escrituras que existían en ese tiempo. Cuando Jesús decía escrito está, o como decía la ley dice, o como dice la escritura, era una referencia a la ley y a los profetas, era a la escritura que existía en su tiempo. Ahora vamos a ver de que la profecía de Malaquías, cuando dijo yo aquí envío al profeta Elías, era una referencia a Juan el Bautista. ¿Cómo lo demostramos? Jesús hace esta referencia. Noten cómo dijo Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 11 al 13. El contexto de estas palabras es el monte de la transfiguración. Y noten cómo dice Jesús aquí. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero. Jesús, aunque no cite aquí Malaquías 4, 5 y 6, pero los judíos sabían perfectamente bien, y en este caso los apóstoles, que era una referencia a la venida de Elías que había profetizado Malaquías. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de quién, de Juan el Bautista. Entonces, ¿quién era el Elías que profetizó Malaquías? Y que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, o sea, porque era lo único que estaba escrito en ese entonces, y que tenía su culminación con Malaquías, especialmente con los versículos, con los capítulos 4, 5 y 6 de Malaquías. Los discípulos sabían perfectamente bien de que esta era una referencia a la profecía de Malaquías, la venida de Elías, y era Juan el Bautista. Inclusive cuando Juan el Bautista podemos decir así que a los padres de Juan el Bautista se les anunció que iban a ser este precursor del Mesías. Noten con qué palabras el ángel se refirió
a Juan el Bautista. Lucas 1, versículos 15 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, aquí está el cumplimiento de la profecía de Malaquías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Porque Juan el Bautista iba a desempeñar una función de reformador, así como lo fue el Elías el tisbita en el Israel apóstata, 1500 años antes de que Juan el Bautista apareciera. Juan el Bautista era un Elías, porque tenía el mismo espíritu y el poder de Elías, o sea que tenía el carácter de Elías. Y aquí dice, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor su pueblo bien dispuesto. Aquí vemos que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, no que caducaron como lo interpreta el protestantismo y el catolicismo. Lo que Jesús está diciendo, todas esas profecías, la ley y los profetas, hay un escrito que llega hasta Juan, haciendo una referencia a Malaquías, porque el libro de Malaquías termina o culmina con la venida de un Elías, y ese Elías era Juan. Ahora, no podemos interpretar la expresión la ley y los profetas llegaron hasta Juan para enseñar de que la ley caducó, o que el don de profecía caducó, o que ya no iban a existir profetas. Eso es un error de interpretación. Jesús no quiere enseñar eso en esta frase. Lo que Jesús estaba diciendo, ya se lo dije, es de que un profeta canónico culmina su libro hablando de un profeta extracanónico de que iba a venir, que era Juan el Bautista como el Elías. Por tanto, hermanos, es inconcebible y es una mala interpretación usar esas palabras, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, para enseñar de que ya no iban a existir profetas en el Nuevo Testamento o en el tiempo del fin, o que la ley iba a caducar como lo interpretan protestantes. Eso contradice la Biblia por la siguiente razón. Si sacamos de contexto esa cita, podríamos excluir a los apóstoles del Nuevo Testamento, incluyendo al apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Si interpretamos de una manera literal, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, como queriendo decir de que ya la ley caducó y que el don de profecía caducó. Eso contradice, porque entonces quedan incluidos los apóstoles y el último profeta, que fue el apóstol Juan. ¿Se dan cuenta cuál es el peligro de interpretar un versículo y sacarlo de contexto? Este es el arte de los protestantes y los católicos: manipular la Biblia y sacarla de contexto solamente para defenderse y poder defender una herejía. La Biblia no se puede malinterpretar de esa manera, con opiniones personales o con preconceptos. La Biblia es su propio intérprete. Un versículo nos ayuda a entender otro versículo. El don de profecía no caducó con el profeta Juan el Bautista, ni tampoco la ley, porque ese es el trasfondo de Jesús, de presentar en sus palabras. El don de profecía existirá hasta el fin de los tiempos. Y eso lo revelan los escritores del Nuevo Testamento. Noten que aquí vamos ahora después de Juan el Bautista. Ahora, noten cómo dice Efesios 4:11. La Biblia enseña de que el don de profecía no caducó con el apóstol Juan el Bautista, o mejor dicho, con el profeta, porque era profeta. Inclusive Jesús dijo que era mayor que profeta. Es entendible que porque Juan el Bautista preparó en persona el camino para la venida del Mesías. En cambio, los otros solamente profetizaron y escribieron, pero Juan el Bautista lo preparó en persona. Por eso es que Jesús dijo de alguna manera que Juan era mayor que profeta. Pero el don de profecía no culminó con el profeta Juan, sigue hasta el final de los tiempos, y los escritores del Nuevo Testamento lo clarifican. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Noten que uno de los ministerios y los dones del Espíritu Santo es el don de profeta, y Pablo lo está hablando a la iglesia, a su iglesia, al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hablando espiritualmente, y en el cuerpo de Cristo hay dones espirituales y ministerios, y uno de esos que es profeta.
Noten que aquí esto se pone muy interesante. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:28 enfatiza que el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo y que es dado a la iglesia. Y noten que aquí ya Juan quedó atrás, porque Juan, todos sabemos de que fue descabezado en un cumpleaños y murió. Ahora el ministerio de los dones espirituales sigue en la iglesia. No solamente fue con Juan. Si interpretamos las palabras de Jesús, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Les estoy explicando cuál es el contexto de cada versículo. Ahora, noten lo que dice 1 Corintios 12:28. El apóstol Pablo, hablando de los dones del Espíritu Santo, dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Noten que no está hablando de Israel, sino que ahora está hablando de la iglesia, porque el don de profecía sigue vigente en la iglesia del Nuevo Testamento. Tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Inclusive el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:7 dice que todos los dones existirán hasta la venida de Jesús y que ninguno de estos dones falte a la iglesia. Noten lo que dice 1 Corintios 1:7: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Noten que dice que no falte ningún don. Ningún don ha cesado. Que no se necesiten algunos es otra cosa. Por ejemplo, el don de lenguas. Aunque el don de lenguas no ha cesado, pero el diablo también lo ha falsificado. En otro estudio vamos a hacer eso, cómo Satanás ha falsificado en el protestantismo apóstata el falso don de lengua. Pero el verdadero don de lenguas no ha culminado, porque es un don del Espíritu Santo. Que no se necesite es otra cosa. ¿En qué sentido no se necesita? Por ejemplo, en El Salvador, aquí no se necesita hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es del griego glosa, hablar dialectos e idiomas. Aquí no se necesita hablar en lenguas porque todos conocemos el mismo idioma. El don de lenguas se da a los misioneros cuando van a otros países y ellos necesitan expandir el evangelio a esa clase de dialectos y etnias. Pero todos los dones existirán hasta la venida de Jesús, porque por estos dones es que la iglesia se nutre y crece para llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Aquí dice Pablo: ninguno de los dones faltará. Aquí vemos de que es incorrecto interpretar la expresión la ley y los profetas llegaron hasta Juan, porque ni la ley terminó con Juan, ni el don de profecía terminó con Juan, porque entonces la Biblia se contradice. Si es que tomamos la interpretación católica y protestante, pero vemos de que la interpretación que hace el catolicismo y el protestantismo de este versículo que estamos estudiando es incorrecta, porque el contexto es otra. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Si sacamos de contexto las palabras, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan para enseñar de que la ley caducó y que el don de profecía terminó y que ya no van a haber más profetas, eso contradice también otro principio, porque en el Nuevo Testamento, aparte de los apóstoles y del apóstol Juan, encontramos muchas personas desempeñando el don de profecía en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Ana en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:36, se menciona como profeta. Y noten cómo dice Lucas 2:36: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Aquí dice Ana, la profeta. Y estoy citando el Nuevo Testamento. Y esto no tiene nada que ver con Juan. O sea que esto vamos más allá que Juan el profeta. Estamos hablando de Juan el Bautista. Inclusive Hechos, capítulo 21, versículo 8 al 9, se menciona que Felipe tenía unas hijas que eran profetisas. O sea que una mujer también puede ser profetisa. Aquí dice, o sea, el don de profecía no es exclusivo solamente de los hombres, también es de mujeres. Aquí dice, Felipe tenía hijas que profetizaban. Hechos capítulo 21, versículo 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista,
que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, o sea que eran profetisas, estas hijas de Felipe. ¿Y qué diríamos del apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, el discípulo amado, que es profeta también, y existió después que Juan el Bautista? Noten cómo dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra siervos es un término que se aplica a los profetas, son siervos de Dios porque tienen el don de profecía. Ya lo vamos a ver. Entonces, como vemos, la interpretación de esta cita, que es la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, es inconsistente la interpretación que hacen los protestantes porque la sacan de contexto, porque el mensaje de Cristo es otro, como lo acabamos de ver. Y recuerden, hermanos, nunca se olvide de esto, un versículo siempre tiene un contexto menor y mayor. ¿Cuál es el contexto? El contexto menor es lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor es todo lo que dice la Biblia respecto a ese tema. Y si ustedes notan, en mis presentaciones siempre usamos ese método. Nos vamos al contexto inmediato y después nos vamos a todo lo que dice la Biblia y vemos que todo armonice sin que ésta se contradiga. Vamos a ver algo muy interesante. Si creemos de que la ley y los profetas caducaron con Juan, esto contradice otro principio, porque Satanás falsifica todo lo genuino. Y vamos a ver de que Jesús dice que al final de la historia Satanás falsificará el don de profecía, haciéndose pasar como por medio de falsos profetas. Si van a haber falsos profetas, significa que tienen que haber verdaderos profetas, porque el diablo solamente falsifica lo genuino. ¿De qué sirve entonces que se levanten falsos profetas si no van a haber falsos profetas, no van a haber verdaderos profetas? Es contradictorio. Noten cómo dice Jesús en Mateo 24, versículo 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. O sea que al final de la historia van a haber falsos profetas. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Para que exista un billete falso de $20, ¿qué tiene que haber salido primero? Un billete genuino de $20, porque lo genuino viene primero y después lo falso. Es ilógico que el diablo falsifique un billete de $20 si el billete no existe, el genuino. Por tanto, el diablo primero examina cuando se levanta lo genuino para falsificarlo. Si van a haber falsos profetas, es que Dios tendría verdaderos profetas en el fin de los tiempos. Si usted dice que ese versículo no se puede interpretar de esa manera, entonces la Biblia se contradice. Porque eso aquí dice que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Inclusive, para que se levanten falsos cristos, tiene que haber que un verdadero Cristo, y solamente hay uno, el que esperamos. Por tanto, si van a haber falsos profetas, significa que van a haber también verdaderos profetas, porque el diablo solamente falsifica ¿qué? Los genuinos. Va a falsificar al verdadero Cristo, porque van a haber falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los escogidos. O sea que el engaño va a ser potente, refinado, que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Inclusive, si no van a haber verdaderos profetas al final de los tiempos, el diablo, ¿para qué le valdría falsificar este don? Porque Apocalipsis 16:13 dice que el diablo va a falsificar este don a través del falso profeta. Noten cómo dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salían 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y aquí se menciona que uno de esos integrantes de esta trilogía es el falso profeta. Si van a haber falsos profetas, tienen que haber ¿qué? Profetas genuinos. Eso significa que el don de profecía no terminó con Juan. La ley de Dios no terminó con Juan. Ningún don ha terminado. Y en este caso, el don de profecía. Los profetas existirán hasta el fin de los tiempos, porque es un don primordial y vital en el cuerpo de Cristo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Los profetas son los ojos de la iglesia. Dios, a través de los profetas, guía a su iglesia a las escrituras y al camino verdadero. ¿Cómo es posible que el don de profecía cese?
¿Cómo es posible que Dios termine este don? Cuando el don de profecía es uno de los dones vitales de la iglesia. Sin los ojos no se ve. Usted puede tener todas las extremidades de su cuerpo, todos los miembros, pero si no tiene ojos, eso es de vital importancia. Los ojos de la iglesia son los profetas, por eso es que se relacionan los ojos con los videntes, porque tiene que ver con la vista, los ojos. Y cuando el pueblo estaba ciego, es porque no estaba haciendo caso a la voz profética, porque estar ciego en la Biblia representa no estar haciendo caso a la voz profética, a Dios por medio de la voz profética. Aquí vemos de que el don de profecía es uno de los dones de la iglesia, dones espirituales del Espíritu Santo, y el diablo lo va a falsificar. Eso significa que habrán verdaderos profetas, y no terminaron con Juan el Bautista. Ahora vamos a iniciar haciendo la siguiente hilación. El libro de Apocalipsis nos muestra que la iglesia verdadera iba a tener dos características distintivas que la iba a diferenciar de Babilonia y sus hijas. Estas dos características se mencionan en Apocalipsis 12:17, y noten cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dijimos de que esta descendencia es del griego loipos, o sea, lo que resta, el remanente, el último remanente, que ya vimos que son los 144,000. Aquí dice al resto de la descendencia de ella. Y noten cuáles son estas dos características de este remanente: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cómo es posible que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, cuando aquí nos dice que la iglesia remanente iba a guardar los mandamientos e iban a tener el testimonio de Jesús? Con los mandamientos ya lo hemos explicado, que la iglesia verdadera exalta todos los mandamientos de Dios, no unos cuantos, porque Babilonia ha rechazado uno. Dijimos de que Babilonia tiene problemas con el cuarto, que es el sábado. Así que Dios levanta un remanente, la iglesia remanente, para exaltar todos los mandamientos. Y dice que aquí tiene este remanente otra característica: tiene el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Noten cómo dice que el mismo libro de Apocalipsis nos explica. La Biblia se explica sola. Recuerden este principio: un pasaje me ayuda a entender otro pasaje. Si su doctrina contradice otro pasaje de la Biblia, téngalo por seguro que esa es una doctrina falsa. La doctrina verdadera de Dios no se contradice, armoniza la Biblia. Noten cómo dice Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Aquí nos explica qué es. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Noten que aquí se explica que el testimonio de Jesús significa tener el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es otro nombre dado al Espíritu Santo que imparte el don al profeta, para que Cristo, a través del profeta, dé testimonio de sí mismo. Muy importante este principio, y quiero que quede bien en claro. El don de profecía o el testimonio de Jesús en Apocalipsis es un énfasis a cómo Cristo, el que está dando la revelación a través del Espíritu Santo y los ángeles a su siervo Juan, Cristo está dando testimonio de sí mismo a través del profeta. O sea que el espíritu de profecía o el espíritu de la profecía no es el profeta, sino que es el Espíritu Santo que inspira al profeta. El apóstol Pedro dice que todos los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo que imparte el don al profeta. O sea que el don de profecía o el espíritu de profecía se relaciona con el testimonio de Jesús, que es el don de profecía o profeta. Y eso lo demuestra el mismo Apocalipsis. El mismo apóstol Juan dice en Apocalipsis 22, versículo 8 al 9: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar al pie del ángel que me mostraba estas cosas. Este ángel es Gabriel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Noten que el testimonio de Jesús es lo mismo que el espíritu de la profecía, y eso lo tienen que tus hermanos los profetas. Los que guardan la palabra de este libro adora a Dios. O sea que la iglesia remanente, aparte de que iba a exaltar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, iba a tener el don de profecía, porque vimos de que el don de profecía o los profetas no han culminado, existirán hasta la venida de Jesús. Aquí vemos de que la iglesia remanente se divisa como teniendo el don de profecía y el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es tener el don de profecía, que es impartido por el Espíritu Santo. El don de profecía es un don del Espíritu Santo. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. No en sí lo que escribe el profeta, sino el Espíritu Santo. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 12, versículos 6 al 10. Noten cómo dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora Pablo empieza a hacer una enumeración de dones que las imparte el mismo Espíritu, y dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Noten por qué se le llama Espíritu de la profecía, porque es el Espíritu que imparte el don. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro el don de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otros profecía. Pero ¿quién lo da? El mismo Espíritu. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversidad de géneros, de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero ¿quién lo da? El mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta por qué Juan le llama el Espíritu de la profecía al testimonio de Jesús? Porque es un don del Espíritu Santo que Dios le da a la iglesia a través de los profetas, para que los profetas cuiden y nutran a la iglesia para que crezca y lleguemos a la estatura de Cristo, como dice Pablo en Efesios 4, 11 y 12. Ahora, si interpretamos la expresión todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, que la ley caducó y que el don de profecías terminó, eso contradice otra cláusula de la Biblia. ¿Cuál es? El libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29, nos profetiza de que Dios daría el don de profecía a su iglesia al final de los tiempos. Y quiero aclarar algo muy importante, hermanos. Este versículo se cumplió de una manera parcial en el día del Pentecostés con la iglesia apostólica. Pedro cita esta referencia en su sermón del día del Pentecostés. Él hace referencia a esta cita de Joel y ellos se lo aplican, que Dios derramaría su espíritu sobre en aquellos días, y ellos están creyendo y están enfatizando que era la promesa que había dicho Joel cuando el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés. Pero vemos de que la profecía va más allá que el Pentecostés, porque la obra evangelizadora de la iglesia tiene que ir más allá de Jerusalén. Cristo dijo que iba a ser ¿qué? Hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Y esta promesa, por eso dije que se cumplió parcialmente en Jerusalén. El evangelio tiene que ir a todos los lugares del mundo. Por tanto, esta profecía de Joel va más allá que el Pentecostés o la iglesia apostólica, porque la obra de evangelización culminará con el fuerte clamor o el fuerte pregón de Apocalipsis 18, que alumbrará la tierra con toda su gloria. Esa es la evangelización a nivel mundial que la iglesia va a desempeñar a través del poder del Espíritu Santo, de ese dinamos, que es ese poder. Noten cómo dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos. Noten, hermanos,
¿Cómo es posible que digamos que los profetas caducaron con Juan? ¿Cómo es posible que digamos que la ley terminó con Juan, como lo interpreta el protestantismo apóstata y el catolicismo? Cuando aquí Joel está diciendo que después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todo siervo y sobre toda sierva derramaré mi espíritu en aquellos días, porque el don de profecía sigue y culmina con la iglesia remanente que tiene los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Aquí podemos ver, hermanos, de que los dones espirituales no han caducado. La iglesia adventista está en lo correcto con enseñar de que el don de profecía no es un don exclusivo de la iglesia primitiva. Dios ha dado ese don a la iglesia. El canon de los dones no se ha cerrado, sigue hasta el final de los tiempos. Y es interesante que hay quienes dicen así, bueno, y usan esta lógica. Los profetas terminaron hasta Juan, ya no van a asistir profetas. Hay quienes dicen así, yo necesito solamente la Biblia, suficiente, yo no necesito profeta, suficiente con la Biblia. Se meten en grave problema, porque Juan el Bautista no escribió ningún libro. No tenemos ningún libro que diga el Evangelio según San Juan el Bautista. Pero vemos de que Malaquías, un profeta que sí escribió un libro canónico, habla de un profeta extra canónico. O sea que para ser profeta no necesito necesariamente que el profeta tenga un libro en la Biblia canónico, o un libro que diga profeta de tal nombre, o profeta, porque no es el nombre del profeta, sino que es el don de profecía que existirá hasta la venida de Jesús, porque el don de profecía no caducó ni se cerró con la iglesia apostólica, sigue hasta el final de los tiempos. Aquí lo acabamos de ver, Joel lo dice. O sea, y este es problemático en las personas que son cerradas y tienen preconceptos y prejuicios. Los dones espirituales no son exclusivos de la iglesia del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Los dones siguen hasta el final. La iglesia al final de la historia aquí nos dice que tendría el don de profecía, o sea, tendría por lo menos un profeta en su medio, porque el diablo al final de la historia falsificaría este don. Y saben algo muy interesante, hermano, y eso ya lo hemos explicado en otras presentaciones. El don de profecía es parte de las características de la verdadera iglesia. El falso profeta es la falsificación para contrastar este don en la iglesia remanente. Y quiero decirles algo muy importante para terminar, hermano. Satanás no es bobo ni es estúpido. Satanás a través del sistema papal atacó la ley de Dios y los tiempos. Dios levanta a la iglesia adventista para restaurar esas dos cosas. Restauró la ley exaltando el sábado, porque la brecha el papado la abrió en la ley. Los tiempos en los cuales se metió el papado, el cuerno pequeño, según Daniel 7:25, porque el cuerno pequeño ataca la ley de Dios, trata de cambiar la ley y trata de cambiar los tiempos de Dios. Los tiempos tienen que ver con el calendario profético de Dios, y eso Dios lo estipula a través del don de profecía. Dios a través de los profetas dice en qué momento, en qué lugar y con quiénes se van a cumplir los eventos proféticos en su calendario. El papado ataca este don instituyendo un falso sistema de interpretación profética, jesuitismo, a través de los jesuitas para contrarrestar la reforma protestante. Un falso sistema profético que apunta a las profecías donde no es. Es interesante que Dios, al levantar al remanente en los tiempos de los últimos días, el remanente restaura estas dos instituciones que Satanás a través del papado ataca. La iglesia remanente exalta todos los mandamientos, y el don de profecía sirve para señalar el cumplimiento genuino de las profecías que Dios ha estipulado en su calendario profético. Muy interesante ese punto, hermano. Por eso es que la iglesia remanente tiene estas dos características: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, porque estas dos características son para contrarrestar las falsas enseñanzas del sistema papal, porque el sistema papal ataca la ley de Dios y ataca los tiempos de Dios, y el don de profecía es para restaurar los tiempos de Dios, porque el verdadero profeta lo que hace es que decir lo que Dios dice en su palabra
y señalar el cumplimiento genuino de las profecías que Dios ha estipulado en su calendario profético. Hermanos, los dones espirituales no han caducado. Si usted encuentra a un cristiano diciéndole: yo no necesito de otro profeta, yo no necesito de los dones espirituales, suficiente con la Biblia, téngalo por seguro que esa persona que dice eso tampoco conoce su Biblia, porque la Biblia dice que Dios daría el don de profecía a la iglesia remanente. Hermanos, la ley no ha caducado, ni el don de profecía. Así que es un error de interpretación usar Mateo 11:13 como lo enseñan los protestantes. Y saben, hermanos, es bien interesante que siempre que hablo con un protestante sobre la ley de Dios y sobre el don de profecía, este es uno de los versículos que más me citan y lo tuercen. Me dicen: la ley y los profetas llegaron hasta Juan, no necesitamos más profetas, la ley caducó, por tanto estamos bajo la gracia, no bajo la ley, porque la ley terminó con Juan. Ese versículo ha sido sacado de contexto, no es esa la interpretación. La ley no ha caducado, es inmutable, es eterna como Dios mismo, la vimos en la Biblia. Y los dones espirituales no han caducado, existirán hasta el fin de los tiempos, porque la iglesia remanente tendrá el don de profecía, un profeta en su medio. Hermanos, he recalcado esto para que no se vaya a olvidar y que quede claro que ningún don ni la ley de Dios ha terminado, siguen vigentes, porque son de vital importancia para el remanente en el tiempo del fin. El remanente guarda los mandamientos y tiene el don de profecía. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que la Biblia se explica sola. Es imposible que podamos interpretar esa frase: la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, como queriendo decir de que la ley de Dios caducó, que el don de profecías caducó. Es un error, el significado es otro. Hemos descubierto con tu palabra de que tu ley es inmutable y que el don de profecía existirá hasta que Cristo venga por segunda vez. Gracias, Señor, por los dones espirituales. Gracias, Señor, por tus bendiciones y porque tú has dado luz a tu pueblo, a la iglesia remanente de los últimos días. Una iglesia que exalta todos los mandamientos, incluyendo el Shabbat, el sábado, como cuarto mandamiento. Y una iglesia que tiene el don de profecía. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Porque a pesar de que la iglesia está débil y defectuosa, tú la nutres y tú la cuidas a través de los dones espirituales, en este caso el don de profecía. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Pues te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.